Hola chicos, en este video vamos a abordar el capítulo número 55 de la novela web, Las conspiraciones del mercenario retornado. Y está referenciado en lo que viene pronto en el manga. Sin más, comencemos. Los mercenarios que entraron en el vestíbulo de la torre miraron a su alrededor asombrados. El espacioso vestíbulo estaba bellamente adornado con plantas que nunca antes habían visto. Estatuas de aspecto caro estaban colocadas aquí y allá, lo que hacía difícil saber si se encontraban en la torre de un mago o en el castillo de un noble adinerado. Al ver a los mercenarios boquiabiertos, Sylvain, el aprendiz de mago que vigilaba el vestíbulo, frunció el ceño. ¿Qué es esto? Un montón de mendigos amontonados para ensuciar el suelo. Era una reacción típica de un mago de la Torre de la Llama Carmesí. Sylvain no siempre había sido así. Fue solo después de pasar tiempo en la Torre de la Llama Carmesí que se dejó influenciar por su atmósfera. ¿El portero les dejó entrar por miedo? Aunque su aspecto era lamentable, el grupo de Ghislaine llevaba al menos un arma atada a la cintura. Aunque el portero fuera de la Torre de los Magos, no era más que una persona normal sin magia, por lo que le habría resultado difícil detener a un grupo numeroso que forzaba la entrada. Sylvain dejó escapar un suspiro. Parecía que iba a tener que encargarse él mismo de esos mendigos. Mientras Sylvain levantaba arrogantemente la barbilla y se acercaba a los mercenarios, el portero corrió hacia él con expresión de pánico. Esca, te dije que no dejaras entrar a cualquiera. Te asustaste porque eran demasiados, y aún así afirmas custodiar la mayor torre de la Llama Carmesí del Norte. Antes de que Sylvain pudiera terminar la frase, el portero le susurró al oído. Sylvain entrecerró los ojos, asintió un par de veces e inmediatamente se inclinó en ángulo recto hacia Ghislaine. Nos honra su presencia. ¿Puedo preguntarle de dónde viene? Ghislaine Ferdium, joven señor de Ferdium. Sylvain asintió con una mirada de admiración. Ah, así que tú eres el joven señor de Ferdium. Hace tiempo que oí hablar de la noble y valerosa reputación de Ferdium. Desde el momento en que te vi, supe que no eras una persona corriente, y parece que mi juicio era correcto, aunque hablaba de forma halagadora. En realidad, Sylvain ni siquiera sabía dónde se encontraba Ferdium. Simplemente reconoció que Ghislaine era un noble y había traído bienes valiosos, por lo que la adulación era la apuesta más segura. Sabiéndolo también, Ghislaine se limitó a sonreír ante los melosos elogios sin inmutarse. He venido a vender piedras rúnicas y tengo una cantidad bastante grande. Me gustaría reunirme con un mago de alto rango que pueda encargarse de la transacción. Si es posible, preferiría reunirme directamente con el maestro de la torre. Enviaré un mensaje inmediatamente, así que, por favor, espere un momento. Sylvain inclinó inmediatamente la cabeza y condujo al grupo de Ghislaine a la sala de recepción. En cuanto salió de la habitación, advirtió severamente a las criadas. Asegúrate de tratar a los invitados con sumo cuidado para que no se sientan incómodos. Después de recalcarlo repetidamente, Sylvain se apresuró a correr hacia el maestro de torre. Si todos estaban llenos de piedras rúnicas, la cantidad era inmensa. Incluso en los días en que la Torre de la Llama Carmesí era considerada la mejor, los gremios de comerciantes no podían conseguir tal cantidad de piedras rúnicas. Normalmente, alguien de tan bajo rango como Sylvain ni siquiera soñaría con conocer al maestro de la torre en persona. Pero ahora, no había tiempo para seguir los pasos y canales habituales. Ghislaine podía cambiar de opinión y marcharse en cualquier momento. No deberían regañarme con una piedra rúnica de ese nivel. Sylvain se apretó el pecho y corrió hacia el jefe de la torre. En ese momento, se celebraba una reunión importante en el último piso de la torre. Un hombre de mediana edad, con el pelo ralo, pero un elegante bigote, tenía una expresión desagradable. El hombre de mediana edad dejó escapar un suspiro. Ah, ¿cómo ha llegado a esto? Este hombre melancólico no era otro que Hubert, el maestro de torre de la Torre de la Llama Carmesí, y un mago del sexto círculo. Aunque tenía más de 60 años, su alto nivel de maná le permitía mantener un aspecto juvenil durante bastante tiempo. También se preocupaba mucho por su aspecto, que le hacía parecer más joven de su edad. Sin embargo, últimamente, las arrugas habían empezado a extenderse rápidamente por su rostro. ¿No hay ninguna buena solución?
Hubert echó un vistazo a la habitación mientras preguntaba. Los 5 ancianos sentados a ambos lados de él permanecieron en silencio. Por debajo, ¿esto no hiere tu orgullo? Los ancianos giraron sutilmente la cabeza, refunfuñando para sus adentros. Bueno, si no hubieras pasado tanto tiempo mezclándote con nobles y te hubieras centrado más en el entrenamiento. Su maestro de la torre es un mago del séptimo círculo. ¿Cómo vamos a competir si el nuestro solo está en el sexto círculo? Se pasaba todo el tiempo arreglándose y permitiéndose lujos, y ahora le da un ataque. Los magos, por naturaleza, son un grupo muy individualista. Por lo tanto, también son muy buenos echando la culpa a otros. De hecho, culpar a los demás es lo primero que hacen. Los ancianos creían que la torre de la llama carmesí se había quedado rezagada porque su maestro de torre no había avanzado en sus habilidades. Por otro lado, el maestro de la torre creía que toda la torre se había vuelto perezosa, razón por la cual habían sido superados. Al final, uno de los ancianos levantó la mano. Al fin y al cabo, formaban parte de la misma torre, y repartirse responsabilidades no les llevaría a ninguna parte. Por supuesto, tenemos que mejorar las habilidades de los magos. Tenemos que demostrar quiénes son realmente los verdaderos maestros del norte. La Torre de la Llama Carmesí y la Torre Escarlata pertenecían a la misma escuela de magia de fuego y habían sido rivales durante mucho tiempo. Dado que compartían un sistema mágico similar y ambos tenían su sede en el norte, era inevitable que se convirtieran en competidores. Bueno, entonces, ¿cómo piensas mejorarlos exactamente? ¿Quieres que todos realicen experimentos con las manos desnudas? La habilidad de un mago se mide normalmente por el número de hechizos que puede lanzar. Para activar la magia, uno debe interpretar las fórmulas de los hechizos a su manera e imbuirlas de su voluntad. Si se hace de forma incorrecta, la magia puede descontrolarse, haciendo que el cuerpo del mago explote o dejándolo incapacitado permanentemente. Naturalmente, la investigación no podía hacerse con las manos desnudas. Las piedras rúnicas, que podían absorber el impacto de los hechizos fallidos, eran absolutamente necesarias. Si se acaban las piedras rúnicas, ni siquiera podremos entrenar como es debido. Es verdad, las piedras rúnicas eran esenciales para garantizar la seguridad de los magos. Pero eso no era todo. Usar piedras rúnicas permitía a los magos aumentar rápidamente su maná e incluso podían usarse como fuentes auxiliares de maná. En resumen, eran materiales indispensables para cualquier mago. ¿Somos mendigos? ¿Nos falta dinero? Trabajar con nuestros cuerpos es algo que solo hacen los magos pobres. Incluso el maestro de la Torre Escarlata se entrenó con nada más que su cuerpo. Deja de hablar de ese bastardo. ¿Y cómo sabemos siquiera que eso es cierto? Si yo tuviera una piedra rúnica, también podría alcanzar fácilmente el séptimo círculo. Hubert grita a pleno pulmón, frustrado. Aunque exteriormente guardaban silencio con las cabezas inclinadas, los ancianos empezaron a burlarse secretamente de él en sus pensamientos. Si fuera tan sencillo como él dice, todos los maestros de torre del pasado habrían alcanzado el séptimo círculo. Sinceramente, parece cuestión de tiempo que la Torre Escarlata se convierta en la más grande del reino. Excepto el mago de la corte empleado por el ducado Delfine, la única persona del reino que había alcanzado el séptimo círculo era Delmud, el maestro de torre de la Torre Escarlata. Sin saber lo que pensaban los ancianos, Hubert apretó los dientes y resopló enfadado. Si tuviera suficientes piedras rúnicas, yo también podría alcanzar el séptimo círculo. Si hasta alguien como Delmud lo logró, ¿por qué yo no? Hubert siempre se mostraba sensible cuando le comparaban con Delmud. Ese miserable Delmud había alcanzado supuestamente el séptimo círculo a pesar de ser maltratado por su amo y de no recibir ni siquiera un estipendio vital de la torre. Hubert, criado como heredero en el mejor de los ambientes y con abundantes apoyos, no podía evitar sentirse acosado por la inferioridad. Uno de los ancianos, al notar la creciente agitación de Hubert, se aclaró la garganta e intentó cambiar de tema. Sin embargo, incluso cuando preguntamos a los gremios de mercaderes, todos afirman no tener existencias. La Torre Escarlata ha hecho subir los precios considerablemente, pero incluso cuando aceptamos igualar esos precios, siguen insistiendo en que no hay ninguna disponible.
No hay forma de obtener ninguna piedra rúnica. La mayoría de los gremios de mercaderes que trataban con la Torre de la Llama Carmesí habían reducido su suministro de piedra rúnica o lo habían suspendido por completo. Aunque las piedras rúnicas eran realmente raras, su disponibilidad había disminuido notablemente en los últimos tiempos. Suspiro, ¿por qué ha llegado a esto? ¿Por qué de repente se ha vuelto tan difícil adquirir piedras rúnicas? Habían vivido toda su vida inmersos en el estudio de la magia dentro de la torre, completamente ignorantes del funcionamiento del mundo exterior. Simplemente dependían de la riqueza transmitida por sus predecesores. Como resultado, incluso en esta situación, no podían entender dónde habían ido mal las cosas. Frotándose la cara con ambas manos, Hubert preguntó con voz cansada, ¿cómo va la producción de artefactos? Con la escasez de piedras rúnicas, eso también es cada vez más difícil. La creación de herramientas y pergaminos mágicos era la principal fuente de ingresos de la torre. Sin suficientes piedras rúnicas no podrían seguir produciendo herramientas mágicas. Hubert tenía ganas de llorar. La otrora gran torre de la llama carmesí, que había sido considerada la cúspide de su clase, no solo había perdido el título de la mejor del norte durante su mandato, sino que ahora se debilitaba constantemente. La torre no solo decaería a este ritmo, sino que se convertiría en nada más que una tienda de pergaminos. ¿Realmente no hay forma de obtener piedras rúnicas? La única opción es viajar a otras regiones y traer pequeñas cantidades. Pero tenemos mucha gente y hay muchos lugares donde necesitamos usarlos. La Torre Escarlata también tiene mucha gente, ¿no? Deben estar comprando todo, ¿no? Hay rumores. Y la mayoría de la gente dice que están vendiendo todo a la Torre Escarlata. Pero honestamente, es difícil de decir. Si también están luchando por conseguirlos, entonces por supuesto que subirían el precio para comprar tantos como sea posible, ¿no? ¿Qué tal si ofrecemos más dinero que ellos? Todavía tenemos fondos de sobra, ¿no? Te lo dije, no hay existencias. Se han agotado por completo. Además, ya nos estamos gastando una fortuna pagando extra para conseguir lo que podamos. No podían determinar si la Torre Escarlata estaba acaparando todas las piedras rúnicas, o si el suministro había disminuido realmente. Este era el estado de los que habían vivido complacientemente, regodeándose en su orgullo de ser los mejores. El dinero se acaba, no podemos conseguir ninguna piedra rúnica. Y ahora, incluso los aprendices están cada vez peor. ¡Qué broma! Incluso Hubert, el maestro de la torre, estaba demasiado asustado para realizar experimentos mágicos sin las herramientas adecuadas. ¿Quién correría el riesgo? Si las cosas seguían así, en lugar de progresar, estaban abocadas al estancamiento y finalmente al colapso. Todos los magos, supuestamente inteligentes pero despistados, inclinaron la cabeza y dejaron escapar largos suspiros. Necesitamos reclutar a un mercader experto. Dejemos este asunto en manos de un experto, sugirió uno de los ancianos. Hubert y los demás ancianos asintieron. Se enorgullecían de estudiar las leyes del mundo y afirmaban comprender todas las verdades, pero cuando se trataba del comercio, eran totalmente incompetentes. ¡Sai! Deberíamos haber prestado atención a esto antes, pero tras lograr su reputación como los mejores, se volvieron complacientes y dejaron de valorar a esas personas. Como la gente acudía en masa a ellos, ofreciendo precios razonables, pensaron que lo único que necesitaban era alguien que contara el dinero. Aunque era tarde, todos estuvieron de acuerdo en la necesidad de traer ya a un experto. Bueno, entonces, vamos a encontrar a alguien adecuado. ¡Boom, boom, boom! Justo en ese momento, alguien empezó a llamar con fuerza a la puerta desde fuera. Hubert reprimió su irritación y tomó la palabra. Estamos en una reunión. Vuelve más tarde. ¡Boom, boom, boom! He dicho que estamos en una reunión. ¡Boom, boom, boom! A pesar de varias advertencias para que se marchara, la persona siguió aporreando la puerta. Hubert, rechinando los dientes, se levantó de su asiento. Sea quien sea, le quemaré la cabeza. Voy a entrar. ¡Bang! Sin esperar permiso, el persistente individuo abrió violentamente la puerta y entró. Hubert lo miró con fiereza. La torre mágica funcionaba bajo un estricto sistema de aprendizaje con una rígida jerarquía. El maestro de la torre no tendría motivos para tratar con un mago de bajo nivel. Naturalmente, Hubert no reconoció a Sylvain. Sylvain
Temblando bajo la tensión helada de la habitación, tartamudeó al hablar. Hubert y los ancianos se inclinan hacia adelante. La curiosidad ilumina sus rostros mientras miran a Sylvain. Aunque el enfado de Hubert se calmó un poco, Sylvain seguía sin poder relajarse. Sintiendo el peso de la atención de todos sobre él, tragó saliva nerviosamente. No es una cantidad pequeña como la que traen otros comerciantes. Es una carga masiva. Hay más de 10 carros. Y todos están repletos de piedras rúnicas. En cuanto esas palabras salieron de su boca, todos los presentes se pusieron en pie de un salto.